Bueno, el censo va a comenzar en el mes de abril. Primero se va a abrir la posibilidad que la gente se autocense a través de cualquier dispositivo digital, por ejemplo un celular. A partir de un celular la población se va a poder autocensar. Eso es una ventana que se va a abrir. Luego de cerrada esa ventana, van a salir censistas a la calle. En el orden de 6.000 a 7.000 censistas van a estar recorriendo el país. Si la persona se autocensó, le pide simplemente un código de que haya cerrado el formulario de forma exitosa, y si no se autocensó, bueno, en ese caso ese hogar va a ser entrevistado por ese censista en ese momento. Después de que termine este censo, ¿el ciudadano en qué se va a ver beneficiado? Bueno, esta es información fundamental para las políticas públicas. Si sabemos cuánta cantidad de niños, por ejemplo, hay en una zona determinada, nos permite allí abrir un centro CAIF, o abrir una escuela si es necesaria, o abrir una policlínica. También donde tenemos, por ejemplo, saneamiento o no, eso permite que las políticas públicas alcancen con obras públicas a esos lugares. Y también es útil para las decisiones privadas. Es decir, es posible que, no sé, la instalación de un supermercado, a partir de esta información, diga, bueno, en este lugar hay mucha concentración de población, con determinadas características, y acá es interesante abrir un servicio de tipo privado. O sea que esto no solo es útil para la política pública, sino también para decisiones importantes, privadas, que finalmente impactan también en el bienestar de la población. ¿Seguridad pública? Bueno, digamos, acá, por ejemplo, vamos a tener información sobre diversas áreas del país, por ejemplo, zonas más complejas, cuántas son, cuánta población vive en esas zonas, cuántos barrios privados cerrados hay. Es decir, puede haber información que de forma indirecta permita orientar también políticas de otro tipo, ¿no? También políticas de vivienda, por ejemplo. Vamos a saber cuántas personas viven en zonas de asentamiento, por ejemplo. Por tanto, eso también va a permitir orientar políticas de vivienda y de otros servicios para esas zonas, ¿no? ¿Cuántas personas en total trabajarán en el censo? En el censo estimamos que en el orden de las 6.000 a las 7.000 personas van a estar trabajando, y en esta fase que estamos ahora, ya hoy estamos con más de 1.000 personas en la calle. O sea que en este momento, 13 de febrero, ya más de 1.000 personas están en el terreno, y llegaremos hacia mayo hacia los 6.000, 7.000 personas en el terreno. ¿Y los datos que se manejen después van a ser públicos? Bueno, sí, los datos van a ser públicos. ¿Todos? No, bueno, digamos, hay que recordar que el INE tiene la obligación de preservar la información a nivel individual. Por tanto, vamos a divulgar información que no permita la identificación de las personas, como siempre lo hace el instituto. Pero la idea es que esta información tenga el mayor uso posible. Es una inversión importante para el país, y es importante que se use de la forma más extensiva posible. El censo anterior de 2011 se caracterizó por ser muy dilatado en el tiempo. ¿Qué garantías o qué precauciones ha tomado el INE para que no vuelva a suceder en esta oportunidad? Bueno, sí, uno de los problemas que hubo en el censo pasado estuvo vinculado a la contratación de personal de campo. Se necesitaban del orden de los 12.000 personas, y en el pico de contratación se llegó a 5.000, y eso hizo que un censo que estaba pensado para un mes y algo terminara llevando más de 4 meses y con múltiples elementos de dificultad. Nosotros para eso apostamos una campaña de reclutamiento importante. De hecho, ya lo hemos hecho en diciembre. Tenemos una base de datos de gente interesada importante, de varias decenas de miles de personas, pero vamos a volver a abrir la posibilidad de inscripción en las próximas semanas, y la forma de garantizarnos el personal es ese, ¿no? Tratando de que sea una promoción muy amplia de la necesidad de personal, y que logremos contar con los números necesarios para que los tiempos sean relativamente cortos. En otros países de la región han sucedido distintos inconvenientes justamente con el censo. ¿Cómo se prepara Uruguay para esto? Bueno, sí. Yo he estado, de hecho, en varios de los censos que han ocurrido en este año pasado, y la mayoría, diría, han tenido problemas. Los problemas han provenido, por ejemplo, de la imposibilidad de contratar la cantidad de gente necesaria. Por ejemplo, el caso de Brasil es un típico ejemplo. Es un censo que comenzó en agosto y todavía está en terreno. Pero han habido otras dificultades, de las cuales, por suerte, hemos aprendido. Igual, hay que tener en cuenta que los censos es la mayor operación logística que tienen los países en tiempo de paz. Por tanto, siempre es complejo y siempre existen algunos contratiempos. Pero, viendo las experiencias de la región, hemos tomado algunas precauciones para al menos evitar esos mismos errores. A lo mejor cometemos otros. ¿Es un censo del primer mundo?
Es un censo que innova. Por primera vez el país va a tener la posibilidad de realizar un autocenso, es decir, que las personas se autocensen. Por tanto, eso va en la dirección de lo que realizan en otros países. Por ejemplo, me viene a la cabeza el censo que realizó Polonia hace relativamente poco, donde la mayor parte de la población se autocensó, pero existen otros ejemplos en países desarrollados. Y también en América Latina, aunque con éxito diverso, ¿no? Colombia y México con un 10% de respuesta digital. En el otro extremo, y un caso en este sentido de éxito, es Argentina con un 50% de la población censada por ese medio. Veremos en Uruguay a qué porcentaje llegamos.